El matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas son un fenómeno poco visibilizado y sí muy controvertido. Es un tema que ha estado en la agenda del Congreso desde el año 2007, con 9 proyectos de ley presentados para prohibirlo, pero solo uno ha sido aprobado en la Cámara de Representantes en abril de 2024. Aunque todavía está pendiente de ser debatido en el Senado, este proyecto de ley busca crear un programa nacional de atención integral para niñas, niños y adolescentes. En Colombia, el Código Civil establece las medidas para que las personas puedan contraer matrimonio bajo un contrato civil. Básicamente, en esa ley se establece en el artículo 117 que las personas menores de 18 años no pueden casarse a menos que cuenten con un permiso de padres, madres o tutores. Y en ese caso, solo se aplicará esa excepción para las personas mayores de 14 años. Este Código Civil lleva muchísimos años, está muy bien estructurado, viene desde 1887, es un código que ya lleva 136 años y que a pesar de que está muy bien estructurado hay que actualizarlo, y eso es parte de la motivación, de la razón por la cual nosotros vimos esa necesidad de modificarlo y eliminar, digamos, de este mismo código el matrimonio infantil y las uniones tempranas. ¿Qué es el matrimonio infantil? ¿Cómo América Latina puede entender la dimensión de este problema? De entrada hay que hablar y hay que romper muchos mitos. El matrimonio infantil no es cuando dos adolescentes se casan y porque quieren vivir una vida y construir una vida. Normalmente no es así, lo dicen las estadísticas, lo dicen los estudios. Es cuando una persona menor de edad empieza a tener relaciones con una persona adulta. El promedio de edad de diferencia de edad más o menos está entre 5, 7 años. Esto fue un estudio que hicieron diversas fundaciones en Colombia. Entonces no estamos hablando que son adolescentes, que es que yo tengo 17, tiene 19, no, es mucho más alto. O sea, lo más bajo es 21, 22, empezamos a hablar. Entonces son estas dinámicas en las que se genera una relación de poder, porque hay una diferencia de edad, y normalmente no solo es una diferencia de edad, sino empieza a darse una dinámica de violencia económica, porque yo mantengo, entonces usted no tiene que deserción escolar, porque pues recordemos que cuando somos menores de edad normalmente o estamos en el colegio, estamos terminando el colegio, apuntando para entrar a la universidad, porque pues esos son los promedios de edad. Entonces si yo estoy en estas dinámicas, normalmente mi deserción escolar aumenta. También que puede aumentar el embarazo adolescente, entonces que si hay una relación, algún tipo de control, se empiezan a dar unas dinámicas de poder, pues el embarazo adolescente puede aumentar fácilmente. La pobreza es un escenario, digamos que perfecto, ¿no? Y muy propicio para que las uniones tempranas se den. Y efectivamente sucede porque las condiciones y las oportunidades para las niñas y las adolescentes especialmente, pues en términos de desarrollo, de educación, de acceso a salud, de provisión de servicios básicos, pues es muy limitada. La pobreza y la desigualdad hace que nuestros niños y niñas sean mucho más vulnerables a este tipo de prácticas nocivas, que estos niños puedan pensar que salir de la pobreza mediante un matrimonio infantil o una unión temprana puede ser como esa escapatoria alrededor de esa desigualdad, esa inequidad, digamos, a nivel económico. También hay un patrón ahí de violencia que se repite mucho en la sociedad y que hace que nuestros niños piensen como una escapatoria, el matrimonio infantil, para poder salir de esos ciclos de violencia y de estos círculos de miseria. Y adicionalmente porque para el caso de las uniones tempranas y de los matrimonios, pues operan unas normas sociales de género nocivas que justamente refuerzan el rol de las mujeres en tanto cuidadoras, madres, y eso hace que justamente pues se entre en una unión temprana con más facilidad. Tener pocas oportunidades y tener pocos recursos en muchos casos también hace que las familias consideren que lo mejor que le puede pasar a una niña, pues con miras a su subsistencia, ¿no?, es entrar en una unión con una persona que pueda ofrecerle, en este caso con hombres que puedan ofrecerle pues una vida con los mínimos materiales cubiertos. Colombia es un país de mujeres que han criado solas y eso hace que se dificulte, ¿cierto?, mucho más que las niñas
puedan tener un desarrollo pleno, completo, y que puedan obviamente pensarse el mundo de otra manera, que no simplemente sea el matrimonio. La pobreza es uno de los determinantes más próximos frente a los matrimonios y las uniones tempranas, pero también pues las niñas que más se unen no solamente son las más pobres, sino las que no acceden a un sistema educativo, ¿no? Entonces las niñas que no se educan pues tienen más probabilidad de entrar en una unión temprana, y las niñas que se educan retrasan al menos en 8 años la decisión de entrar en una unión temprana. Entonces ahí empezamos a entender cómo todos estos determinantes entran a jugar, digamos, un papel predominante para la vida de esas niñas. Lo que hay detrás de los matrimonios infantiles en Colombia son muchísimas cosas. De entrada, este es el nombre pues que nos ha permitido conocer esta problemática, pero hay que hablar las cosas como son. Las niñas, niños y adolescentes no se pueden casar. Ese tema de matrimonios infantiles le da cierta legitimidad cuando en realidad no lo tienen. Estamos hablando de uniones tempranas, de uniones forzadas, y que hay detrás muchísimas cosas, ¿no? Estamos hablando de que hay una gran desigualdad. Primero porque las grandes víctimas de este delito, porque es un delito, son las niñas y las adolescentes mujeres. Entonces es una violencia basada en género. Le quitan, digamos, la posibilidad de seguir siendo niñas y niños, ¿no? Pareciera que solamente por un hecho como una unión dejamos de ver a los niños y a las niñas como lo que son, ¿no? Y les quitamos la oportunidad de, digamos, tener oportunidades para desarrollarse de manera integral. Entonces, una niña deja de estudiar, una niña deja de tener información sobre sus derechos, una niña deja de poder tomar decisiones sobre si quiere tener relaciones sexuales o no. Una niña también deja de participar, deja de poder decidir, digamos, sobre su vida, sobre incluso los recursos que hay en ese hogar. Son chicas que se les limita la oportunidad incluso de usar de manera libre el tiempo del que disponen, ¿no? En uno de los relatos que escuchábamos de una de las chicas nos contaba cómo era forzada por parte de la madre de su pareja a levantarse a las 3 de la mañana, a hacer trabajos en el hogar, de alimentación, de limpieza, desde las 3 de la mañana. ¿Sí? Entonces eso es lo que le pasa a una persona cuando está en una unión, y especialmente para las chicas esto tiene consecuencias mayores, porque justamente por el rol de género tradicional que hay en la sociedad y que persiste en la sociedad, pues las niñas son forzadas a hacer cosas que tal vez en este momento no es lo que ellas han decidido hacer. Son sometidas a una violencia económica, a una violencia intrafamiliar, son sometidas en muchas ocasiones a violencia vicaria, que son más propensas nuestras niñas cuando se casan jóvenes a ser víctimas de feminicidio. Entonces creo que ese es uno de los principales factores, la desescolarización, el interrumpir sus proyectos de vida por formar una familia, por crear una nueva familia, y eso hace que ellas también terminen en embarazos muy tempranos para poder estar en estas relaciones. También enfermedades de transmisión sexual, son muchísimo más vulnerables porque pues no tienen las herramientas ni el conocimiento de cómo manejar o cómo llevar una vida sexual, digamos, digna. Y además, pues en muchas ocasiones bajo esta figura de matrimonio infantil se camufla como trata de personas y todo este tipo de estructuras criminales que existen alrededor, principalmente con las niñas migrantes. En Colombia, tanto en las comunidades afrodescendientes, palenqueras y las comunidades indígenas, pues también vemos que existe esta práctica. Entonces, lo primero es entender que esta práctica no es exclusiva de un grupo poblacional, sino que es una práctica que es ampliamente compartida por todos los grupos poblacionales, ¿no? Entonces eso me parece que es muy importante, porque muchas veces el imaginario es esto en Colombia no existe, y si existe
existe únicamente en pueblos étnicos y no es así. Se oculta y se piensa que eso ocurre en la ruralidad, que está muy lejos de nuestra cercanía, que está muy lejos de nuestra cotidianidad, que eso es una historia de abuelas, ¿sí? Que nuestras abuelas se casaban muy jóvenes y queda ahí, pero sigue ocurriendo en el país, se sigue normalizando y por supuesto pues con muchísimas afectaciones, digamos, en las niñas, niños que se casan tan temprano. Vemos que pues esto está súper romantizado, súper normalizado, que no lo vemos algo malo, sino lo que te decía, ¿no? Como esto es un tema cultural, esto es riqueza cultural, o es que esta persona le está ayudando en su proyecto de vida, entonces hay que dejarle. Pero algo clave y algo muy importante es que esto pasa en Colombia, pasa en Argentina, en Ecuador, en México, así como también pasa en Medio Oriente, en países africanos, en muchos lugares del mundo, porque lo que es la exna y la trata de personas literalmente ocurre en todo el mundo. Si en todos los lugares ocurre diferente, claro, por supuesto, pero ocurre en todo el mundo. Para poder controlar esta problemática y minimizar este tipo de violencias, creo que es este proyecto de ley. Se ha sido un proyecto de ley que se ha presentado 8 veces en el Congreso de la República, 8 veces. En esta ocasión, que es la novena, podemos decir que es la vencida, nunca había llegado el proyecto de ley tan lejos, nunca se había dado un debate alrededor de, ni se había puesto el matrimonio infantil y las uniones tempranas en el voz a voz de la gente en común, porque es algo que se había normalizado y que estaba completamente algo más que ocurre a nivel social y que nadie le pone los ojos a esta situación. Es muy importante lo que está sucediendo en este momento en el país, porque el proyecto de ley que tenemos en curso no solamente habla de eliminar la excepción que actualmente tiene el Código Civil para que las personas mayores de 14 años puedan casarse. Lo más potente de ese proyecto de ley es que crea un programa nacional de proyectos de vida para los niños, niñas y adolescentes, que viene a fortalecer la política pública de niñez, infancia y adolescencia. Y eso es lo potente, digamos, de este proyecto, porque, como sabemos, ¿no? Una ley no cambia una práctica social. Entonces, sería ingenuo pensar que la sola ley y la sola eliminación de esta excepción del Código Civil, que además solo aplica para matrimonio civil, no para una unión, va a resolver una problemática que tiene más que ver con una práctica cultural que con una norma legal.